El acontecer político dominicano, con miras a las elecciones del 2024, mantiene su curso, con nuevas caras y posibles alianzas políticas. Unos trabajan por conservar el poder y otros por obtenerlo por primera vez. Sobre este tema conversamos en el siguiente panel, en La Otra Mañana de Brenda Sánchez, junto al politólogo, periodista y docente de la UAS, Nelson Reyes Estrella, y al lado de la periodista, comunicadora, productora y voz comercial, Kismel Cruz. Así es, estamos y vamos a conversar con Nelson Reyes, que fue mi compañero de locución también, y Kismel Cruz. Bienvenidos a La Otra Mañana de Brenda. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, encantada de poder compartir contigo y todo tu equipo. El placer es mío. Gente joven en los medios nuevamente. Nelson no tan joven. ¿Tú crees? No, pero aquí Nelson, la muchachita soy yo. Acumulada. Nelson y yo estudiamos locución muy buena. Yo tenía como 18 años. Nelson, ¿verdad? Sí, eso fue por el 2010. Sí, Yo no voy a decir la edad de él. Yo no voy a decir él la edad. no va a decir la edad. No, pero somos jóvenes todavía. Hay un proceso de resolución por ahí de la ONU que le extiende un poquito más. Que extiende un poquito más. Dios mío, qué fuerte. Lo que pasa es que las inyecciones de Botox y todo eso ha hecho que la juventud permanezca más tiempo. No solo eso, yo te voy a agregar un chin más. Ahora hay una generación de doñas, de abuelas, que no son las abuelas de antes, que están en el gimnasio y usted ve a esa doña y yo digo, cuando yo tenga 50 o 60 quiero estar así. Exacto. Qué cuerpazo tiene la doña. Exacto. Eso es parte de la calidad de vida que históricamente hemos venido arrastrando. En 1952 la posibilidad de vivir era a 57 años, pues son 72. Y una persona de 60 años, pues resulta que es bastante joven. Es cierto. Así es. Bueno, entrando en materia, el escenario político cada día comienza a marcar las pautas y por dónde va a encaminarse. Estuvimos mirando una encuesta que en esta semana salió, en el que muchos candidatos que pensaban o que se ha dicho que han estado en lo más alto, pues han bajado su nivel de aceptación. Vamos a ver, ¿verdad?, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué ustedes piensan? Iniciemos con el politólogo. Con el politólogo, ¿verdad? ¿Qué piensa que ha marcado esto? ¿Será lo de los casos de la justicia? Porque en el caso del PLD en esta encuesta queda por debajo de todos los otros partidos. Bueno, lo primero es destacar que las encuestas son instrumentos científicos que muestran la realidad de un momento determinado. No necesariamente lo que usted hace hoy sea la realidad de ayer o de mañana, sino que es la realidad de ese momento específico. Y ahora estamos hablando de Asisa, que en el día de ayer, ofreció los resultados de su última medición, correspondiente precisamente a este mes de mayo. Y se puede decir que la encuesta da lo que se llama un empate técnico, lo que se utiliza mucho, aunque realmente no hay empate. Bueno, no hemos visto que en una encuesta sea empatada, sino siempre hay un ganador. O sea que eso no es una ficción. Pero en ese caso estamos hablando que se ubica el partido gobernante en un 38%, diferente a lo que ya había dicho la encuesta Galo. Y le ofrece al expresidente Leonel Fernández un 36%. Y como bien tú estableces, pues el Partido de la Liberación Dominicana con un 18%. Entonces, realmente, esto, como decía al inicio, los resultados son la realidad del momento. Y si hablamos ese bajo porcentaje que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, pues yo creo que ha sido el partido que ha arrastrado una debacle política, moral, y no es para menos. Y a eso tú le agregas que compite en la oposición con un expresidente de la República en 3 periodos gubernamentales, pues podríamos decir que esta es la realidad. Pero no podemos decir que estos serían los resultados de cara a las elecciones del año que viene, claro, porque estamos a un año de las elecciones y en un año es mucho lo que puede cambiar. Y eso precisamente nos enseña lo que fueron las elecciones del año 2020,
que precisamente, bueno, el oficialismo en aquel momento estaba por las nubes. Hablábamos de encuestas que lo daban hasta por encima del 60%. Sí. ¿Y qué sucedió? Y que tenían todos los recursos. Sí, simplemente de febrero a mayo. Sería un cambio bastante radical. Y eso fue precisamente por lo que sucedió en la Plaza de la Bandera. Entonces, en el contexto de las encuestas, pues hay que verlo de esa manera. Es un contexto muy específico. Y en este momento hay que verla como herramienta de trabajo. Y que en un momento puede favorecer a un partido y perjudicar a otro hasta por cualquier circunstancia. Y si analizamos, por ejemplo, lo que sucedió en el mes de mayo, pues eso nos dice por qué los resultados de esa encuesta. Y cuando hablamos, por ejemplo, como herramienta de trabajo, pues precisamente eso se reflejaba en la encuesta que hizo Galo, que aún en la misma presentación que ellos hicieron, pues le hacía algunas recomendaciones al mismo gobierno. Entonces realmente esa es la realidad que tenemos en este caso con la encuesta CISA. En el caso, yo concuerdo con él. Hay variantes, puede ser que ahora arroje un resultado, más adelante puede variar, ya sea para menos o para más, pero siempre será así. Además, resaltar que es una muestra que se toma. No es que la población completa va a estar de acuerdo con esos resultados, porque puede ser que se haya entrevistado una parte que esté a favor como una parte que esté en contra. Y también destacar que hay momentos, por ejemplo, que ciertos candidatos son beneficiados y siempre dan la mejor cara sobre esa encuesta, pero cuando le toca a la otra parte de no ser favorecidos, entonces desacreditan esa institución que realiza dicha encuesta. El sentir de la gente, tú como periodista, la gente, ¿qué dice la gente? Mira, nosotros vivimos en la República Dominicana y tristemente vivimos en un país donde constantemente se ve más lo negativo que lo positivo. Nosotros estamos acostumbrados a quejarnos mucho. Se haga o no se haga. Todos los partidos tienen cosas positivas y tienen cosas negativas. Hay muchas cosas que se le aplaude y muchas cosas que se le critica. Y nosotros los periodistas estamos para eso. Yo entiendo que, por ejemplo, enfocándonos en el gobierno actual, el gabinete o el equipo que compone el presidente de la República, muchos hacen cosas buenas, pero el sonido de las negativas es tan fuerte que a veces nosotros como periodistas también tenemos que darle con la vara y apoyar a la población. Él tiene muy buena reputación como mandatario y eso es indiscutible. Lo que él está haciendo se aplaude y se valora, pero lamentablemente tiene que hacer mover unas cuantas piezas para poder depurar y continuar, si es que toma la decisión, porque en ningún momento ha afirmado que continuará los próximos 4 adicionales. En el caso de Abel Martínez, que es es difícil poder ver un gobierno que las encuestas, en su momento cuando fueron un gobierno, lo marcaba como tal y decía Nelson, por todo lo alto, ahora caen a un 19% como con su candidato. ¿Debería Abel Martínez permanecer en el PLD? Viendo estos resultados, tanto de Gallup como de Asisa. Él está tirando fuerte hoy. Primero yo quiero referirme a lo que decía Kismer, porque es una parte muy importante. Yo creo que el actual gobierno llegó sin ninguna planificación. Yo creo que llegaron al gobierno como algo que le cayó que no esperaban. Y precisamente eso cae en lo que yo te decía hace un momento, de que en 3 meses se construyó verdaderamente un proyecto presidencial. Aunque claro, Luis venía desde antes, 2008. Sí. Pero en ese caso, por eso vemos que en muchas de las instituciones, en la gran mayoría, hay mucha improvisación. Y por eso se cometen muchos errores, que el gobierno toma una medida y después entonces, por el boom de las redes sociales, la echa hacia atrás. Entonces realmente eso es un gran problema como país, porque no nos vemos planificados a largo plazo. Entonces, realmente yo creo que en esa parte el gobierno debería mejorar esa parte. No creo que diga que el presidente, las buenas intenciones, no. Las buenas intenciones, pues eso históricamente se ha manejado. El presidente sí, yo creo que traía planes, claro. Y son planes bastante para el sector privado. Y yo creo que en menos proporción para la clase pobre. Y gran parte de las medidas que se han tomado, pues precisamente van en esa dirección. Muchos planes de privatización, que son parte del mismo gobierno anterior, donde se han retomado proyectos, por ejemplo, como lo del agua, del sector eléctrico,
y muchos bienes que deben estar dentro del sector público se están dando al sector privado a través de la alianza público-privada, que es una novedad en este momento, como alianza público-privada, pero eso es algo que viene desde los años 70. En el caso de la encuesta también quiero retomar que las encuestas son una realidad. La encuesta te van a decir la realidad del momento, y eso hay que insistir, no podemos confundirlo con los sondeos que se hacen. No, la encuesta te dicen una verdad de ese momento, y siempre ha sido así, porque es un instrumento científico. Independientemente en eso se utilicen 1000 o 1200 encuestados, pero esos 1200 son proporcional, es una probabilidad, pero es una realidad de ese momento. En el caso de lo de Abel Martínez, bueno, no creo que Abel Martínez tenga que retirarse, pues yo creo que un 18, un 19% es un buen porcentaje para un candidato que se presenta por primera vez a la presidencia de la República. Y si nosotros analizamos, pues el mismo presidente actual, en otro momento no llegaba a ese porcentaje. Entonces eso muestra de que Abel Martínez tiene una simpatía real en el pueblo dominicano. Y quizá este no sea el momento, por las mismas razones históricas, que estamos hablando de un partido que está moralmente en el suelo y que la competencia se da con un presidente de la República en 3 periodos gubernamentales y con un partido gubernamental que tiene muchos elementos a su favor. Entonces estamos hablando que es un buen porcentaje. Con eso no nos podemos perder. Y quizá no sea el proyecto el próximo presidente de la República, pero tiene grandes posibilidades. Habría que ver ya cómo se va desenvolviendo la política en República Dominicana. Y yo creo que nada se puede descartar en política. Mira, en el caso de Abel yo tengo un punto de vista muy radical con relación a él, y él es que él es muy enérgico y muy emocional. Para un público de clase baja, él conecta, él engancha con sus discursos, pero para clase media y clase alta, un público analítico, él no engancha, porque puede ser que ahora sí te enganche, por ejemplo, con el primer discurso, pero el público no busca un discurso repetitivo. Además, hay problemas internos que deben solucionarse. Por ejemplo, se rumora que el equipo de Danilo no está muy conforme con la candidatura de él. Entonces, todo eso que sale, todos esos rumores, de una forma u otra, le afecta. Se quiera o no se quiera. Cada mínima palabra que sale a la prensa te suma o te resta. En el caso de Abel, Abel tiene una particularidad, y es que ahora mismo él está realizando discursos desde su escritorio y no está permitiendo que ningún reportero ni ninguna reportera lo aborde sobre un tema de interés. Y no es lo que tú quieras decirme, es lo que yo entiendo como periodista que la población quiere saber. Y aquí los políticos tienen la mala costumbre de que yo te hago una pregunta directa y tú vienes a disfrazarla, y posiblemente te insisto de que esa no es la respuesta que yo busco, y posiblemente tú me metas un boche. He escuchado esa queja de varios periodistas realmente con relación al señor Abel Martínez, de que es muy, al momento que él quiere hablar, es que puede hablar, no es fácil de abordar. Antes de, ¿qué le ha hecho más daño al PLD? ¿Los casos de corrupción o la presencia de Danilo Medina dentro del partido? Bueno, las dos cosas, podríamos decir. Danilo debió pedir una licencia o salir del PLD. Los políticos dominicanos no se reciclan, pero Danilo salir del partido es bastante complicado, porque si tú sales del partido, bueno, pues tú eres una presa fácil. Y muchas de las cosas, por ejemplo, que están sucediendo en el mismo PLD, podría decirse que están vinculados al mismo expresidente no quedarse habilitado de cara a un proceso electoral, porque ahora las mediciones incluso fueran diferentes si Danilo estuviera habilitado de acuerdo a la Constitución de la República. En la parte que dice Quismel sobre el candidato Abel Martínez, bueno, esa es una parte. Abel no tiene ese gran discurso, pero eso no le quita que tenga simpatía con la población dominicana. Y si hablamos, pues el 80% de la población, quizá un poco más, es una población pobre que no le importa un discurso. No sé, la importancia son los temas populistas como lo que utiliza Abel Martínez. Y eso históricamente le ha dado resultados. Incluso para montar una candidatura a la alcaldía en el año 2016,
que fue prácticamente en 3 o 4 meses, que se la sacó a otros miembros de su partido. Entonces eso le ha dado resultados. Yo creo que el tema del discurso, con buenos asesores, se puede trabajar de cara a largo plazo, que es donde yo la ubico. Y eso se puede analizar desde el punto de vista del actual presidente de la República. El discurso de Luis Abinader en 2008 no tenía discurso. Después, en el mismo 2016. Pero ¿qué ha sucedido? Que Luis fue madurando y Luis construyó un discurso que al final el pueblo lo compró. Y con otras circunstancias, pues eso lo llevó a la presidencia de la República. En cuanto a la clase media y alta, pues esos intereses de la clase media y alta pueden cambiar. Y si tú te das cuenta, pues el que vio los gobiernos del PLD, de Leonel y de Danilo, pues diría no, pues la clase alta se mantendrá eternamente, con la creación de una nueva clase. Pero esa misma clase hoy, ¿con quiénes están? Y analizamos principalmente los empresarios de Santiago, están con el actual presidente de la República, con todos esos contratos. Entonces eso cambia, porque si los intereses se mueven para allá, y Abel no tiene problema en defender los intereses de esa clase, como lo hizo Leonel, como lo hizo Danilo, como lo está haciendo el actual mandatario. Y si se dan las condiciones para ser presidente de la República, pues esos sectores dan el paso y lo apoyan en todos los sentidos, políticamente, económicamente, en todos los contextos. Bien, bueno. Desde mi opinión, ¿qué daño más, si Danilo o la corrupción? Yo diría que ninguna de las dos, porque en todos los gobiernos hay líderes que no funcionan y permanecen durante años, y en todos los gobiernos hay corrupción. ¿Qué yo diría que dañó el partido? El trabajar cada quien por su lado, hacer lo que le parece y como le dé la gana, y sobre todo esos cocodrilos que no quieren salir de ahí. Dele paso a esa juventud, dele paso que crezca. No es justo ni necesario que usted quiera mantenerse a la fuerza y sobre todo forzando a un equipo que quiere crecer, porque nosotros los jóvenes siempre estamos soñando y siempre queremos crecer, pero los viejos nos cortan las alas. Así es. Bueno, agradecerle a Kismel, agradecerle a Nelson, estar con nosotros, discutir este tema. Siempre yo digo que hace falta un programa entero para hablar de estos temas, no necesariamente un segmento. Pero en otra ocasión espero que podamos volvernos a juntar para debatir un poco más. Bien. El placer es mío, gracias por la invitación. Bueno, nosotros en este momento pasamos con Rociel, mi compañera Rociel, que nos tiene importantes recomendaciones.